Que esté usted bien, saludes a su esposa y saludes también a los hermanos en la iglesia en Bogotá, a todos y cada uno, que el Señor lo continúe bendiciendo. Quiero enviar también saludos a don José, que está en don José Barrientos, que está esperando ser atendido por un accidente que tuvo en su motocicleta. Ya va para 6 meses y todavía no le resuelven nada, hermano José, que el Señor lo continúe bendiciendo. Doña Consuelo, fortaleza en el Señor. A todos y cada uno de mis hermanos, muchísimas gracias por estar pendientes de lo que el Señor tiene para decirnos a todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a la transmisión del culto. Bienvenidos nuevamente a esta reunión que tenemos semanalmente, donde lo que queremos, donde lo que deseamos es exaltar el nombre de Dios. Nosotros no estamos detrás de cosas de tipo personal, como sí estamos con la intención de que el nombre de Jesús sea proclamado hasta el último rincón de la tierra. Amén. De corazón quiero agradecer a todos y cada una de las personas que estuvieron orando por mí. Esta semana tuve un problema de otitis en mi oído izquierdo, producto del teletrabajo. Esos aparatos que se mete uno en el oído para poder trabajar terminaron haciéndome daño. Entonces quiero agradecer a los hermanos y hermanas que estuvieron orando por mí. Amén. Bueno, no todos se dieron cuenta. Algunos notaron que yo el día miércoles sobaba mi oído, era que sentía que como que palpitaba y me cogía un dolor muy fuerte. Estaba yo en estos días reflexionando sobre las situaciones que a veces se le presentan a uno en la vida, ¿no? Y notaba y conversaba yo con mi mamá. Ella no se da cuenta todas las veces que me ha colaborado para poder aterrizar el tema de la enseñanza. Mi esposa, gloria a Dios, qué mujer tan inteligente esta, ¿verdad? Tan inteligente que se casó con este encanto. Mi hermana, y empezaba yo a conversar con las personas y notábamos cómo a veces los jóvenes o las personas en general como que no atienden consejo. Y el hecho de que alguna persona, por ejemplo, alguien viene a hablarnos de por qué no es bien ser infiel. Lo primero que la persona mira, pero viene a presumir, mira, y él con la mujer esto, y él o ella con el esposo esto otro. ¿Y de quién aprende uno? Sino de aquel que tiene la experiencia. Bueno, pues si nosotros miramos dentro del grupo de personas que fueron discipuladas con Jesús, hay unos que se destacan por algunas características. Pero Pedro tiene una particularidad, ¿no? Él es un hombre, como lo describe en Hechos, cuando él está predicando, la gente dice, pero si este es un pescador iletrado, ¿de dónde puede hablar de esa manera? Y dice, no, lo que pasa es que él era seguidor de Jesús. Pedro, cuando lo conocen, era un tipo, sí, de un trabajo rústico, fuerte, pesado, de un comercio donde tal vez el trato, se imagina uno, tenía que ser fuerte, ¿no? Tenía que ser fuerte. Y este hombre así terco y letrado, fuerte, es llamado por el Señor, y durante la historia, mientras este hombre está acompañando a Jesús, nosotros podemos ver y notar cómo en él se viene presentando y manifestando como unos cambios, ¿no? En su personalidad. Pedro, el mismo que era capaz de en un momento de enojo sacar un machete y cortarle la oreja al que se metiera con el maestro, ese mismo es el que el Señor le reprende por pretender que el Señor huya y no acuda a un llamado que el Señor tenía claro, él tenía que hacer. Estamos hablando del mismo Pedro. Pedro escribe 3 cartas, y la primera carta es la que vamos a estudiar. Mire, el apóstol Pedro escribió esta carta para fortalecer a los creyentes
que enfrentaban pruebas y persecución en la época del emperador romano Nerón. Esa carta de Pedro, la primera carta de Pedro, pudo haberse escrito sobre todo para nuevos creyentes, para personas que estaban por primera vez aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, y justo en esos procesos de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador empiezan a sufrir esos procesos fuertes de persecución, esos procesos fuertes donde tal vez los podían hacer pensar que cómo se les ocurrió tomar esa decisión. Él debía advertirles acerca de lo que tenían por delante y lo que se necesitaba, esas palabras de aliento de Pedro para ayudarles a esos cristianos que están recién convertidos en medio de un proceso de persecución bastante difícil, para que ellos pudiesen experimentar con tranquilidad y con amor esa experiencia tan dura en la época de la persecución de Nerón por la iglesia cristiana. Y lo particular es que entre más leo esta carta, se da uno cuenta de que esta carta continúa y todavía ayuda para que los cristianos podamos enfrentar esas pruebas. Lo particular es que Pedro hace unas recomendaciones con respecto al carácter del creyente, y en medio de cómo fue Pedro de impulsivo, Pedro te está pidiendo calma, tranquilidad, paz, amor, sosiego, no a lo hippie, no a lo hippie, no a paz y amor para todos y yo no hago nada, no. Te pide esa actitud pacifista activa dentro de la iglesia del Señor. Y por eso en esta mañana, después de estas conversaciones que tuve con mi familia, con algunas personas a quienes aprecio y de las cuales el Señor me ha rodeado, que tienen mucha inteligencia y sabiduría, me ayudaron a separar 4 elementos particulares dentro de un segmento de las cartas de Pedro, la primera carta de Pedro, en esa recomendación a los creyentes para que exista una buena relación. Y lo vamos a encontrar en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Yo voy a ponerme las gafas porque ya casi no veo bien, entonces toca ponerse las gafas. Yo que tengo unas letras grandes, yo le puse en Arial 14 y aún así me toca usar gafas. El título para esta enseñanza es Escuchando a la voz del que tiene la experiencia. ¿Listo? Y a veces nosotros, insisto, no atendemos, creemos que todo no lo sabemos, y el problema es que cuando uno cree que se lo sabe todo, pues uno se cierra y no está dispuesto a continuar aprendiendo. Tú tienes esa actitud, yo lo sé todo, entonces te cierras a la posibilidad de seguir aprendiendo. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 8 al 17, sufriendo por hacer el bien. En fin, vivan en armonía unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños. El que se aparta del mal, haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, para que el rostro del Señor está contra los que hacen mal. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman a los que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pedro está muy abierto y desde mi manera de ver lo habla como en un tono, a mi manera de ver, en un tono de ternura, en un tono de ternura que le permite al creyente entender, le permite al creyente casi que aplicar a su propia vida. Miren, poco antes de que empezara esta situación de la pandemia, recuerdo que di testimonio en la iglesia. Ya íbamos con mi esposa en la cicla y hubo un señor que empezó a burlarse de ella y a ser grosero con ella porque mi esposa es gordita. Yo me molesté y mi forma en la que reaccioné fue escalando, ¿no? Primero le pedí al Señor, para completar, él no sabía que era mi esposa, que yo iba con ella, y él me hace el chiste directamente a mí. Yo me molesto, me enojo, le digo que respete, el Señor continúe, y llega un momento donde en serio, y lo reconozco, y a modo de testimonio se los comparto. Yo me molesté y le dije al Señor que ella no tenía por qué complacerlo, que primero yo era el esposo, y que a mí me gusta mi esposa así como está, me encanta, me parece hermosa, ella es preciosa, ella es divina, me encanta mi esposa, y que no tenía derecho a hablarle así. Pero luego cuando pasa el tiempo, me pongo a pensar, bueno, ¿y qué tal que en una de estas campañas yo salga a tocar puerta y preciso me toque la puerta de este señor? ¿Qué va a pensar o qué va a interpretar? ¿Será que va a recibir palabra, teniendo en cuenta si reconoce que aquel que iba en bicicleta, que se molestó y le habló en un tono grosero porque yo no fui amable, será que se deja convencer de dar su fe a Cristo Jesús? ¿Será? Bueno, yo me lo pregunté en ese momento y me lo pregunto ahora. El primer punto bíblico que vamos a analizar dentro de esas recomendaciones que hace Pedro hace esa recomendación a la armonía. Y la armonía se alcanza, se tiene o se diferencia cuando una comunidad, cuando un grupo de personas tienen una misma meta. ¿Listo? Nos basamos en eso. Entonces, ¿cuál es la meta de la iglesia? Adorar al Señor. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Dar testimonio con nuestras vidas de Cristo Jesús. Esa es la meta que como creyentes tenemos. Ahora, hay unas submetas o unas, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Unas condiciones que hay que cumplir para llegar a la meta. Por ejemplo, cuando un niño arranca en preescolar, pues el modo de estudiar tiene unas características, porque es preparativo para cuando llegue a bachillerato, a primaria. Cuando llegó a primaria, hizo primero, segundo y tercero, tiene otras características esa metodología de enseñanza. ¿Listo? Cuando pasa a cuarto, quinto y sexto, esa metodología tiene que cambiar porque tiene que prepararse para otra forma de estudio, para otro tipo de ambiente. Y cuando ese jovencito o jovencita ya están en séptimo, octavo y noveno, también requiere de unas características y unos compromisos. Cuando está en décimo y 11, entonces se supone que la exigencia debe ser aún mayor. La exigencia debe ser aún mayor para poder lograr unos puntos o unas características de suprema importancia, para que cuando pase a la universidad reciba otras características y el final sea una meta a lograr con respecto a su carrera. Todo tiene un proceso. Los estudiantes como comunidad educativa están armonizados en un mismo sentir, hacer un proceso académico completo para asumir una profesionalidad durante su adultez. Algunos lo logran, otros se quedan en el camino y otros, gracias a Dios, van mucho
más allá. Eso desde un punto de vista sí, ¿cómo le digo yo? Educativo. Pedro desarrolló las cualidades de compasión y de humildad de una forma muy difícil, porque Pedro en sus primeros tiempos con Cristo, esas actitudes no se hicieron presentes de una forma natural, en su naturaleza, porque él era más bien, por lo que leemos, era más bien impulsivo e impetuoso. Si ustedes me preguntan a mí, claro que yo también tengo unas características que no son tal vez iguales a las anteriores. Cuando estaba con el Señor, hay algunas que todavía están y se manifiestan. Por ejemplo, cuando siento de que lo que se está haciendo no es correcto, yo me paro y exijo respeto a unas características particulares que aprendí de la personalidad de mi mamá y que aprendí de la personalidad de mi papá y que continúo aprendiendo, porque aún mi esposa ha venido aportando para ese crecimiento personal con respecto a la forma en la que yo respondo ante ciertas situaciones. Pero tengo que admitir que como a Pedro, a mí me ha venido transformando el Espíritu Santo. Pedro logró que esa personalidad impetuosa quedara a disposición de Dios, y en ese instante, por medio de esos dos primeros versículos de Primera de Pedro capítulo 3, está enseñando lo que es compasión y lo que es humildad. Él arranca con ese proceso en estos versículos, porque eso es algo del cual él puede dar testimonio. Eso es algo de lo cual él puede informar, hablar y decir. La diferencia entre Pedro y Judas, que ambos en su momento negaron a Jesús, es que en Pedro se manifiesta un arrepentimiento, y ese arrepentimiento Pedro lo manifiesta por medio de un no volver a hacer y un compromiso total de morir antes de negar a Cristo. En cambio, Judas tiene un remordimiento tal que prefiere morir antes de arrepentirse y antes de pedir perdón a Cristo. A veces nosotros como creyentes buscamos, bueno, como creyentes no, y eso hace parte de la humanidad, de esa carnalidad que aún se manifiesta en los creyentes, y es que no atendemos ni recibimos con muy buena manera los argumentos ajenos. Terminamos por exigir, pensar o pretender que los únicos argumentos válidos son los propios. Por eso, cuando estás en un banco y llegó una persona adulta mayor y el cajero, o a veces es el señor del vigilante, ve que este señor, esta señora vienen ahí agachaditos, dobladitos, con un bastón que ni pueden comerse, y ya sea la cajera, el cajero o el señor de la portería dice: no, venga, lo toman de la mano y lo llevan adelante. Mínimo, no falta el que piensa refunfuñar: no llegué temprano, vea, y a mí no me dejaron pasar, y estoy aquí, y llega este señor y lo pasaron allá adelante. Y mientras alguna persona está diciendo eso, tal vez otro quiere llegar a explicar y no escuchan, no atienden, porque en el corazón humano hay tanto odio y tanto rencor que estamos perdiendo esa característica fundamental con la que nos hizo el Señor. Rompimos como se hizo allá el paraíso, como lo hizo Adán, rompimos, quebramos esa armonía. Y empezamos a pensar que el único argumento válido es el mío, porque es que yo madrugué, entonces el abuelo que madrugue, y entonces ¿a qué lo mandan solo? ¿Por qué no mandan a alguien que lo acompañe? El único argumento válido para la humanidad es el propio. ¿Y qué nos lleva a tener ese argumento válido? El orgullo. Nuestra hermana Dolly esta mañana compartió una imagen de Proverbios. Yo le voy a pedir a mi esposa que busque en el grupo de WhatsApp de la iglesia la imagen que compartió Dolly esta mañana. Sé que era Proverbios, una frase muy bonita, y por eso cuando la leí no tuve más alternativa que reconocer
Qué coincidencia. Júntate con los sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con los sabios y obtendrás sabiduría. ¿De dónde vas a sacar la experiencia? Sino de aquellas personas que tienen la experiencia. Es el de Proverbios, ¿qué, amor? Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. ¿De dónde vamos a obtener la sabiduría si no es de aquella persona? ¿De dónde vamos a obtener la experiencia si no es de aquella persona que la tiene? Y por otro lado, ¿cómo una persona va a tener la experiencia si nosotros no damos la oportunidad que viva, experimente, valga la redundancia? Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y el tip teológico que nos está dando, teológico y moral que nos está dando Pedro en este momento es bien importante, porque él nos pide que no nos venguemos, que seamos humildes y compasivos, y dice que ese ha sido el llamado que usted y yo como creyentes hemos recibido, que usted y yo como creyentes hemos alcanzado. Y dice que cuando hacemos ese ejercicio es para heredar una bendición. El segundo punto, hermoso e importante, es la compasión. Que nosotros tengamos compasión al responder a las necesidades de los demás. Hay no recuerdo un señor oriental, el que en medio de sus leyes dijo ojo por ojo y diente por diente. Y en este mundo caído y destituido delante de la gracia del Señor, a menudo se hiere verbalmente a las personas o se da la espalda. Sí, si uno se siente herido, uno da la espalda y uno no quiere volver a saber nada de las personas. En este caso, Pedro nos está recomendando la enseñanza de Jesús de poner la otra mejilla. Eso nos está enseñando Pedro, que Jesús dijo eso en Mateo 5:39. Escuchen: pero yo les digo, no resistan al que les hace mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y Jesús no nos está pidiendo que seamos masoquistas. Él nos está invitando a que nosotros encontremos otra forma y otra manera de resolver los problemas o las situaciones que por nuestra carnalidad, que por nuestra situación, que por nuestra inclinación podemos llegar a tener. Es buscar otra forma de solución a esos problemas o a esas situaciones que a veces se presentan. Dios te dotó de inteligencia, te dotó de sabiduría y te entregó todos los elementos necesarios que tú puedas llegar a necesitar para que entiendas que en medio de un conflicto pueden haber formas muy distintas de hallar una solución. Miren, como docente en el distinguidísimo Colegio Américas Unidas, uno de los procesos que regularmente me toca realizar son esos procesos de resolución de conflictos. He tenido que hacerlo con docentes, gracias a Dios, no muy seguido. Lo he tenido que hacer con estudiantes y hay casos en los que me ha tocado mediar también con padres de familia. Y eso es algo que uno nota muy repetidamente. Afortunadamente, con Colegio Américas Unidas, un colegio cristiano, muy buena institución que ya tiene inscripciones abiertas. Usted busca en internet Colegio Américas Unidas, usted busca en internet y ahí le van a decir todo lo que usted necesita. Excelente colegio, excelente institución. Allí en el colegio, dentro de los procesos que hemos hecho, nos hemos encontrado con que los padres, cuando se generan ese tipo de conflictos, el único argumento importante es el mío.
Si no, pregúntele a don Emiliano Ibarwen, que bastantes veces le ha tocado también presenciar, así que en este momento sé que nos está viendo don Emiliano. Un saludo de corazón, el Señor lo continúe bendiciendo. Estamos felices, estamos contentos, orándole al Señor y dichosos por haber compartido junto a usted estos años de labor allí en la institución. Pero hemos encontrado situaciones donde lo único que vale, lo único que sirve es argumento. Nos hemos encontrado con orgullos heridos, y lo que nos está diciendo Pablo en la recomendación es que nosotros tratemos de cuidarnos de lo que decimos, de la forma en la que tratamos o de la forma en la que podemos llegar a ofender a las demás personas. Que en medio de ese enojo, cuando usted quiere decir cuántos pares son 3 moscas, y le aseguro que en su mente está diciendo de todo, pero se le ha olvidado encomendarle al Señor y decirle: Padre Celestial, perdóname porque quiero desarmarlo. Pero huesito por huesito, en ese instante y en ese momento, a lo que nos está invitando Pedro es que nosotros paguemos bien a los que nos hacen mal. Difícil, hoy muy difícil, y más todavía en un ambiente como en el que estamos viviendo en este momento, tan competitivo. Pedro está animando a todas aquellas personas que nos gusta leer la Biblia, que nos gusta estudiar la Biblia, que así como estamos en este momento por este medio tratando de leerlo y estudiarlo así en familia, en grupo, como estamos en este momento, Pedro nos está invitando a que nosotros respondamos con oraciones en lugar de maldiciones, que nosotros respondamos con bendiciones en lugar de violencia, que nosotros aportemos algo distinto a lo que se está viviendo en la humanidad, que nosotros como creyentes hagamos la diferencia. Pero a veces, y el mundo se ha metido tanto dentro de la iglesia, que tristemente, y lo tengo que admitir porque yo mismo lo he hecho, no estoy acusando a nadie dentro de este proceso. Créanme, que la primera llaga que tuve que molestar fue la mía, entendiendo, recordando cuando mis palabras fueron con la intención de dañar, de ofender, de lastimar, cuando mis acciones habían sido pensadas, habían sido premeditadas para ofender y dañar a las demás personas. La palabra del Señor dice: no pequéis, pero si pecáis, recuerden que abogado tienen. Tenemos que arrepentirnos y mostrar verdadero arrepentimiento de lo que hicimos. ¿Y cómo demostramos ese verdadero arrepentimiento? Procurando no volver a cometer lo que hicimos. Lo tenemos como ejemplo en David. David tomó una mujer ajena, y después de la reprensión que le hace el profeta Natán, él no vuelve a cometer, y lo vemos en Pedro. Pedro niega, Pedro propone, pero después de ser reprendido y que el Señor le hace ver el error en el que está cayendo, Pedro se esfuerza para no caer nuevamente en ese pecado que ya había cometido. El Señor nos está proponiendo y nos está invitando a que tengamos alternativas distintas a esa situación de violencia. Y nos dice la razón por la cual lo hace en el versículo 12. Dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si, como diría mi hermano Abdías Leudo, excelente predicador, hombre a quien admiro y mucho, él le decía a los chicos cuando era profesor del colegio: hay un radar celestial sobre usted, y ese radar celestial que está en este momento sobre usted verá si lo ofende. Aunque no hayan cámaras, hay alguien en el cielo más poderoso que lo está viendo, lo está vigilando. Usted verá. Bueno, sí, de una manera jocosa es cierto. El Señor está viendo a su pueblo. Independientemente de lo que estés haciendo, del lugar donde te hayas escondido, el Señor te ve. Jonás intentó huir del pueblo, tenía que ir a Nínive y cogió para el sentido contrario, donde tenía que dirigirse. Y aún estando dentro del vientre del pez, el Señor lo veía, el Señor lo escuchaba, el Señor sabía lo que estaba pasando y sucediendo. Pero lo mismo pasa con el creyente ahora.
Y el Señor nos está vigilando y Él sabe nuestro comportamiento y está atento a nuestras palabras. Si nuestro comportamiento no va de acuerdo a nuestras palabras, pues lo que dice ahí es que Dios está atento a sus oraciones, pero el rostro del Señor está ¿contra quién? Contra los que hacen mal. ¿Quieres, deseas que el rostro del Señor esté en contra tuya? Yo no. Yo quiero que el Señor me mire con agrado y se sienta complacido. Y aunque sé que no soy perfecto, y aunque sé y estoy seguro que lo he ofendido y lo he dañado a muchas personas de muchas maneras, por eso yo que me reconozco y me identifico en ese proceso de perfección por medio de la sangre de Cristo, no quiero desfallecer en esa invitación que el Señor le está haciendo a mi vida. El tercer punto para analizar es el amor. Y cuando hablamos del amor nos referimos al ver y tratar a los demás como nuestros hermanos. En el reino de Dios la venganza es una conducta que no tiene aplicación. Es una conducta total y absolutamente inaceptable en todo lo que se refiere a la vida del creyente. Aunque usted esté maltratando a una persona y no sea su intención, o que no le importe lo que está diciendo, nosotros tenemos que ser fuertes y sobreponernos a esa tendencia de herir y maltratar a los demás, sobre todo de no ser orgullosos. Y miren que eso tiene un resultado lindo. Dice en el versículo 13: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿Quién te va a hacer daño si dentro del proceso tuyo estás permanentemente tratando de hacer lo bueno? Listo, puede que en este mundo violento y extraño, en esta nación particularmente violenta como lo es Colombia, donde ser líder social y tratar de cuidar la naturaleza o de defender los derechos de un grupo de campesinos te lleve a ser amenazado o que atente en sí contra tu vida, se podrían estarme diciendo, bueno, pero ¿y estas personas? Listo, pueden que logren hacernos daño en este mundo, pero sabemos que como creyentes tenemos un respaldo eterno. O sea, nosotros no estamos trabajando ni peleando por ninguna satisfacción aquí en la tierra. Es más, la palabra nos dice, y ahorita lo vamos a ver, que en este mundo vamos a sufrir aflicciones. Tú no peleas, tú no trabajas, tú no luchas por nada terrenal. Tu lucha personal es por alcanzar la redención y esa vida eterna. No es por nada tangible aquí en este momento, sino por lo intangible, por lo que todavía no logramos ver y entender, por esa vida acompañada de Dios. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Una recomendación que hace Pedro, entendiendo de que hay personas que están siendo perseguidas por Nerón y que están siendo asesinadas, y Pedro les dice, no tengan miedo. ¿Quién les puede hacer daño a ustedes? Si como creyente logran hacerte daño, tu espíritu va con el Señor, y para mí eso es un triunfo de características mayores. Perdón, tengo mucho calor. Y allí es donde nosotros tenemos que sobreponernos a esa tendencia a herir a quienes te hieren, y nos pide y nos invita a que en lugar de reaccionar con enojo, continúa diciéndonos Pedro, continúa haciendo esa invitación: ore, no van a hacerte daño, no van a poder lastimarte. Recuerden que Pedro, como lo decíamos, estamos hablando del mismo Pedro que cuando el Señor le dijo, venga, vamos a pescar más allá, él le dijo, bueno, yo voy porque usted dice, pero yo ya estuve por esos lados y allá peces no hay. Es el mismo Pedro que fue y creyó, más que fue y accedió a llegar a ese lugar, más por vamos a ver qué pasa, pero no había seguridad.
en su corazón de lo que Jesús podía hacer. Y estamos hablando del mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro, que en un momento le dijo al Señor: no, usted cómo se va a dejar arrestar. El mismo Pedro impulsivo que dijo: no, si aquí están el profeta Elías y Moisés, pues hagamos 4 cabañas y nos quedamos aquí, chévere nosotros los que estamos aquí presentes. El Señor responde todo el tiempo a Pedro con tranquilidad y con emoción. El mismo Pedro, que lleno de sentimiento, le preguntaron 3 veces: ¿tú me amas? Y él dijo: sí, yo te amo. Ah, bueno, entonces apacenta mis ovejas. ¿Pero estás seguro que me amas? Sí, Señor, yo te amo. Ok, entonces apacienta mis ovejas. ¿Y me amas? Señor, ¿por qué me preguntas eso si tú sabes que yo te amo? Ok, pues te prometo que van a haber momentos en los que tú te levantabas, te acomodabas y te ibas para donde querías, pero va a llegar el momento y el instante donde te van a sacar, donde te van a seguir y donde te van a llevar donde tú no quieres ir. El mismo Pedro que sacó una espada y cortó una oreja, ese mismo Pedro, impulsivo, está diciéndote: no actúes como lo estaba haciendo yo. Por eso este culto, por eso el título de esta enseñanza es aprender de aquel que tiene la experiencia. Por eso resaltar la imagen, el meme que compartió nuestra hermana Dolly, saludos. Y todo esto nosotros podríamos resumirlo de una manera: humildad. Y infortunadamente eso es lo que más, es de lo que más carece de esta humanidad, de esa humildad. Entonces nosotros queremos demostrar que tenemos fuerza, que tenemos peso, que tenemos poder. Y aún dentro de templos, personas que le dan órdenes al Señor. Y no voy a aceptar un no por respuesta, decía una cantante cristiana hace poco por algunos medios de comunicación. Y personas que amparados en la imagen de decretar, empiezan a querer dar órdenes al Señor. El Señor nos dice que nosotros tenemos autoridad y que lo que pidamos en el nombre del Hijo nos va a ser concedidos, pero tenemos autoridad para dar órdenes al Señor. Con nosotros lo mejor que podemos hacer es mantener ese corazón tranquilo, humilde, tierno, enseñable delante del Señor. O vamos a continuar con esa actitud de yo me las sé todas. Me va a preguntar a mí, ¿cómo vamos a avanzar? La humildad, en la invitación que hace Pedro en el 4º y último punto de la humildad, es al procurar animar a otros a que se regocijen en los triunfos de los demás. Pero llegamos a un punto donde experimentar cierto tipo de proceso en otras personas nos da miedo, nos da celos. Yo recuerdo que recién convertido al cristianismo yo quería hacer de todo y yo no entendía por qué algunas personas podían participar de cierto tipo de procesos y yo no. Y yo quería eso, yo señalaba y como niñito malcriado le decía al Señor: pero ¿por qué él sí puede y yo no? Igual yo soy creyente, igual yo te... sin entender que tal vez esa persona para llegar a ese punto tuvo que vivir unos procesos que en lugar de provocarme celos a mí, debió haberme provocado alegría. En lugar de haberme provocado esos celos, como lo estoy diciendo, debió haberme provocado la necesidad de acercarme a esta persona o a este grupo de personas y aprender de ellos, que al final fue lo que terminé haciendo. Y tengo la bendición de haber sido discipulado. Yo sé que él en este momento está viendo porque ya se reportó en el Facebook por a quien yo le llamo mi Gamaliel versión moderna, y es mi hermano Luis Carlos Gómez, que como dirían los muchachos, los jóvenes, eso es una biblioteca andante. El Señor cómo sabe de Biblia, cómo el Señor le ha permitido revelar. Cuando yo hablo y me encuentro con él, entiendo de que él ha recibido esa bendición a base de relacionarse con Dios. No hay otra respuesta. Algunas personas, algunos creyentes piensan que la fe es un asunto personal que tienen que reservarse, ¿no? Es para ellos mismos. Y es verdad que uno no debe ser exuberante ni ofensivo a la hora de anunciar la fe. Pero si tú no sabes, acércate a aquellas personas que tal vez tengan mayor conocimiento y mayor experiencia.
Y si tú, por el contrario, eres de aquellas personas como el hermano Luis Carlos Gómez, y por eso lo menciono, que tienes entendimiento, esa sabiduría, como el pastor Gerardo Lejalde, hombre a quien admiro, quiero y respeto mucho, un consejero al estilo del pastor William Valencia, como la pastora Marta Inés Cortés, todos siervos aquí de esta congregación de la iglesia Filadelfia. Hay una particularidad que tienen estas 4 personas, por mencionar, pues me está faltando Marixa, me está faltando las hermanas Castillo, me está faltando la hermana Miriam Ruiz, que es una intercesora tremenda, me está faltando que muchísimos, gloria a Dios, dentro de la iglesia Filadelfia, personas a quienes tú te puedes acercar y preguntar, que tienen mucho conocimiento y que tienen la característica que se menciona en los versículos 15, que dice: más bien honren en su corazón a Cristo como su Señor. Y escuchen lo que sigue: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y me encanta lo que sigue, porque él continúa hablando, él que fue impetuoso, él que daba soluciones que al parecer correspondían a su idea particular porque beneficiaban su propia idea, dice: pero háganlo con gentileza y con respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Cuando compartamos del Señor, cuando hablemos, cuando enseñemos, cuando alguien se nos acerca a preguntar, porque por el solo hecho de que seas creyente, te aseguro que por lo menos una vez en la vida, y si no te ha pasado todavía, te aseguro que en algún momento te va a pasar, aunque las personas lo nieguen, tienen necesidad de Cristo, pero no quieren comprometerse con Él. Te han preguntado por algo que tiene que ver con respecto a la manera en la que tú profesas tu fe, o te han pedido que ores. Cuando llegue ese momento, la recomendación que hace el Señor es que nosotros estemos preparándonos. Por medio de Pedro, el Señor nos está diciendo: estudien la palabra, entiendan y aplíquenla, para que cuando otra persona llegue a preguntar por esas cosas que él o ella no entienden, usted tenga una respuesta que pueda satisfacer los interrogantes que tiene esta persona o esta otra. No desaproveches la oportunidad para hablar de Dios, pero recuerda que, como lo pide Pedro, lo hagamos con humildad. No, es que no se nos llene el corazón de orgullo, porque cuando tú empiezas a hacer las cosas de esa manera, entonces no lo estás haciendo en el espíritu, sino que lo estás haciendo en tu propia fuerza, en tu propia forma de pensar. Respira, dale gracias al Señor. Y aún, porque a mí me ha pasado, cuando te lleguen a esas preguntas donde como que tú también te estabas preguntando lo mismo y honestamente como que no sabes cuál es la respuesta, tampoco te tienes de orgullo respondiendo por responder. No, sé humilde y dile: no tengo la respuesta, pero pongámonos a orar, pongámonos a estudiar juntos en armonía, que el Señor nos va a dar la respuesta a esas preguntas. Nosotros debemos estar siempre listos y preparados para, de forma amable y forma respetuosa, cuando se nos pregunten acerca de nuestra fe y nuestro estilo de vida, o de nuestra perspectiva cristiana, nosotros podamos dar una respuesta cristocéntrica y bibliocéntrica, o sea, centrada en la palabra de Dios y centrada en una vida en Cristo Jesús. Pregunto, y quiero que lo hagas de forma personal, porque yo estas preguntas me las hice de forma personal. ¿Será que otras personas pueden ver en mí su esperanza en Cristo? Otras personas pueden ver en tu vida esa esperanza que les falta a ellos. Hace una semana les comentaba que durante el proceso de mi tío Jorge, cuando lo fui a visitar, él me dijo: yo quiero ir a donde está Manolo, a donde está mi papá Manuel Salvador. Dijo: yo quiero ir a donde está Manolo. Y yo me alegré por lo que mi tío está manifestando que quería.
mi tío, yo hice oración de fe con él, mi hermana lo visitó, hizo oración de fe con él, y yo tengo esperanza de que él alcanzó esa redención, porque lo manifestó su deseo. Ahora te pregunto, cuando tus familiares, cuando tus conocidos tengan la oportunidad de hablar, ¿pueden decir lo mismo? Yo quiero tener ese estilo de fe que tenía fulanito, fulanita. Yo quiero tener ese estilo de vida que tenía mi hermana que iba allí a la iglesia. Yo quiero experimentar ese paz. ¿Lo estás demostrando con tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿estás preparado para decirle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida? Hay un joven, voy a pedir perdón delante del Señor porque no recuerdo el nombre de este caballero, que tiene una personalidad bien arrolladora, que tiene un trabajo humilde pero que lo hace con gusto y con emoción, y es un joven que pasa avisando, viene la basura aquí en el barrio, y él llega y habla con la gente y es muy jovial, y él, en medio de lo que conversábamos, él manifestaba miedo, literalmente miedo y terror de lo que podía pasar con su familia, teniendo en cuenta cómo está el mundo en este momento y que sus nietecitos y su hija, que es la que falta por llegar delante de la presencia del Señor, se queden. Y tocábamos el tema, aún la conversación con este hombre, que su trabajo no lo hace menos respetuoso que la persona con la que hablé del seminario, por decir algo. Él manifestó su miedo y su pregunta, y en medio de la charla y de la conversa, la conclusión era, él tiene que seguir dando ejemplo de una vida cambiada y transformada por medio del Señor, para que por medio de ese testimonio su hija y sus nietos conozcan del Señor y se relacionen con Él. Y le daba como ejemplo unas palabras de mi papá. Mi papá, cuando falleció, encontré una carta, mi mamá me pasó una carta donde mi papá había escrito en un papelito de que si él tenía que morir con tal de que sus hijos llegasen a relacionarse con el Señor, él iba a morir feliz y alegre. Y saben una cosa, los 3 hijos de don Manuel Salvador Cardona llegamos a los pies del Señor y estamos sirviéndole, y aún sus nietos y nietas sirviéndole después de su muerte. O sea que hay motivos para que mi papá sienta de que hay una misión cumplida. ¿Estás preparado para decirles a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida? Si la respuesta es sí, te felicito. Y si estás dudando con la respuesta, pues yo te invito a que te tranquilices y te concentres y trabajes. A lo mejor hay detalles que no has visto, a lo mejor estás atemorizado por algo de tu testimonio, por algo de tu vida en el pasado, pues no permitas que eso tenga más peso que la palabra del Señor. Ustedes ya saben, son 4 elementos: la armonía, la compasión, el amor y la humildad. En vez de nosotros temer a nuestros enemigos, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios como Señor absolutamente de todo. Debemos creer que de verdad Dios controla todos los acontecimientos. Mire, cuando Dios gobierna nuestros pensamientos y nuestras emociones, no vamos a ser conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo. Yo veo a cantidad de personas asustadas con lo que está pasando. Cualquier cantidad de gente, cristianas o no cristianas, dentro de la conversación están atemorizadas si estos son los últimos tiempos. Yo les digo, el Señor me dice que no me preocupe por el día ni la hora, pero sí porque esté preparado. Yo no sé si son los últimos tiempos, pero si Pablo lo dijo hace 2000 años, yo supongo que ahora estamos mucho más cerca, si no en ellos. Y lo que debo hacer, lo que quiero hacer, es estar preparado para cuando el Señor me llame, yo poder darle una respuesta. No te atemorices. Mejor cree y predica el nombre de aquel que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Miren, estas 4 cualidades son de gran ayuda para los creyentes, para que el creyente pueda servir a Dios con eficiencia.
porque a veces no servimos con eficiencia. Y tener en cuenta, sin atemorizarnos, que sufrir por causa de la justicia implica una reverencia a Dios, a Jesús, al Señor, y también implica una disposición hacia esa esperanza con mansedumbre y reverencia. Pedro, el tipo que recién convertido se muestra impetuoso, que se muestra orgulloso, nos está diciendo en esta carta que nosotros actuemos con mansedumbre y con reverencia, y que oremos los unos por los otros. Y en esta mañana te invito a que oremos en el nombre del Señor. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. La alabanza es tuya, únicamente tuya y nada más que tuya, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú me sacaste, Señor, del pecado, me libraste del pozo cenagoso, Señor, y me tienes en tus manos, Señor, formando, trabajando en mi carácter, Señor, en mi pensamiento, trabajando, Padre Celestial, en mis acciones, Señor. Gracias, Padre Celestial, infinitas gracias te doy, Señor, porque tu obra en mí no ha terminado, porque tú sigues trabajando en mi vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque soy aún barro en tus manos, no soy material terminado, Señor. Estoy todavía en ese proceso de transformación y de formación, Señor. Y que al igual que el alfarero, Padre Celestial, tú trabajas en mí para que yo pueda serte útil. Gracias, soberano Rey. Gracias, amado Padre, por todos y cada uno de mis hermanos, por aquellas personas, Padre Celestial, que has puesto alrededor mío, amado Dios, para que yo crezca, Señor, y aprenda de ellos. Gracias, Padre Celestial, por aquellas personas que se preocupan por mi salud, Señor, porque me han llevado a entender que debo cuidar que es el templo del Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por aquellas personas que se han preocupado por mi aspecto espiritual, por mi relación contigo. Gracias, Padre Celestial, porque han mostrado una preocupación, Señor, por quién soy yo como siervo. Gracias, soberano Dios, por los procesos que me has permitido vivir. Gracias, soberano Rey, por todos y cada uno de mis hermanos, por todos y cada una de las personas, Señor, que en esta mañana están aquí conectados, Padre Celestial, con Facebook y con YouTube, Señor, a la predicación de tu palabra, Señor. Que han aceptado este medio de este humilde servidor, Señor, que no hace más sino ser el medio por el cual tú, Señor, comunicas tu palabra. Porque a mí, Señor, pecador, Señor, tú me has escogido. Y aunque no entiendo, Señor, por qué habiendo tal cantidad de siervos, Señor, tú has puesto los ojos en mí. Señor, yo quiero trabajar para ti, yo quiero llegar a ser un siervo digno, Señor, de servirte. Gracias, Padre Celestial, por todos y cada uno de mis hermanos, por las familias de la iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. Quiero dar un agradecimiento especial a este varón que hizo una donación para que algunos hermanos fuesen bendecidos con unos mercados. Doy gracias a este varón, no digo su nombre porque no, él es del tipo de personas que una de las primeras cosas que me recalca es: no vaya a decir que fui yo, no voy a decir su nombre, pero quiero agradecerle. Y si usted, hermano, si usted, hermana, tiene en su corazón, tiene a bien continuar bendiciendo a estos hermanos y hermanas que durante la pandemia no han podido trabajar, que viven del día a día, de lo que se logra hacer
a estas personas. Si usted puede bendecirlos, mi hermano, póngase en contacto conmigo, dígame: pastor, tengo una libra de arroz, tengo una libra de frijoles, tengo no sé lo que tenga, y yo buscaré la manera de llegar a su casa y recoger lo que usted tenga para bendecir a estos hermanos. Si usted es de los: pastor, yo no, pero yo tenga esto, y da en efectivo, créanme que si quieren muestro recibos de lo que se ha comprado para entregar a todos y cada una de las personas. Si usted quiere hacerlo de esa manera, háganlo, pero recuerde que más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos mire con agrado, con misericordia, y como me encanta a mí decir, salúdese a la familia. Que el Señor te bendiga.